Los consejeros de Participación Ciudadana José Carlos Tuárez, Walter Gómez, Victoria de Sintonio y Rosa Chalá fueron censurados y destituidos de sus cargos. Pleno de la Asamblea Nacional se allanan las observaciones del Ejecutivo al proyecto de ley derogatoria al impuesto verde. Presidente de la Asamblea Nacional cumple agenda de actividades en la provincia de Los Ríos. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central. Jueves 15 de agosto de 2019, amigas y amigos, tengan todos ustedes una buena tarde. Sean bienvenidos y bienvenidas a la emisión central de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través del canal 42 en la ciudad de Quito y también a través de la página web en tvl.asambleanacional.gov.es. Aquí arrancamos con el detalle de la información. La Asamblea Nacional censuró y destituyó a José Carlos Tuárez, Rosa Chalá, Victoria de Sintonio y Walter Gómez, consejeros de Participación Ciudadana y Control Social. Los legisladores acogieron el informe de la Comisión de Fiscalización que acusa a los consejeros de incumplir en sus funciones por falta de probidad y desacato. Tras 9 horas de juicio político, el Pleno de la Asamblea Nacional destituyó y censuró con 84 votos a Tuárez, Chalá, de Sintonio y Gómez, los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La sesión plenaria 617 se instaló pasadas las 10 de la mañana de este miércoles y tras la lectura del informe, el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, José Carlos Tuárez, empezó su defensa. Rechazó la acusación sobre una supuesta falta de probidad al entregar presuntos documentos falsos al Consejo Nacional Electoral Transitorio para su postulación. El CNE, Consejo Nacional Electoral, como órgano de control electoral, procedió a la revisión exhaustiva, resolvió que todo estaba en orden y daban paso a la inscripción. Después se defendió la ahora ex vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana, Rosa Chalá. Descalza se acercó al atril principal y refutó la prueba que la acusa de un supuesto desacato al incumplir con la sentencia de la Corte Constitucional que prohíbe la revisión de las actuaciones del Consejo de Participación Transitorio. No he violado, no he violentado. De Sintonio y Gómez coincidieron con su antecesora criticando las actuaciones del Consejo de Participación Transitorio y al desaparecido Julio César Trujillo, quien lo presidió. Destituyeron a las autoridades de los organismos de transparencia y control social, con criterios de evaluación subjetivos y discrecionales. Insisto, no se ha presentado ni siquiera, peor aún tramitado, mucho menos resuelto, una acción constitucional por incumplimiento de sentencia. Previo a la intervención de los interpelantes, los asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana expusieron un cartel y un monigote en forma de ataúd. El asambleísta Raúl Tello respondió: quienes trapearon con las leyes en este país son los que ahora claman. Ya en la interpelación, Tello sostuvo que los 4 exconsejeros sí incumplieron sus funciones al inobservar la sentencia de la Corte Constitucional. Constituye un hecho además premeditado. Mientras que Fabricio Villamar expuso documentos que revelarían la supuesta adulteración de informes por parte de Tuárez. El interpelado pone en su hoja de vida que fue director administrativo del convento de San Esteban de Salamanca, España, que certifican que nunca lo ha sido. A pesar de que la ley de la función legislativa otorga a los interpelantes 1 hora para la réplica, los exconsejeros se tomaron menos tiempo. Ninguno de ellos respondió a Villamar. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y durante el debate, los legisladores insistieron en que el informe de la Comisión de Fiscalización recoge las pruebas de cargo y descargo. Los parlamentarios señalaron en que 4 vocales del Consejo de Participación Ciudadana incurrieron en desacato, incumplieron con sus funciones. El debate previo a la votación para la censura y destitución de los 4 exconsejeros del Consejo de Participación Ciudadana empezó pasadas las 16 horas.
La primera en tomar la palabra fue la asambleísta Yanine Cruz, quien también suscribió la solicitud de juicio político entregado por la coalición legislativa. Si queremos recuperar la confianza de las instituciones públicas, pues los legisladores que entendemos el compromiso con el país, tenemos que pedir la censura y la destitución de estos consejeros. Por su parte, la asambleísta por la bancada de la Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, señaló que los ex consejeros del Consejo de Participación Ciudadana fueron elegidos el pasado 24 de marzo y que no observa un incumplimiento de funciones en sus 62 días que llevan en el cargo. Por lo tanto, jurídicamente y en estricto apego al debido proceso, este juicio político no tiene sustento. Pues la Corte Constitucional, así de claro, y todas sus sentencias son de obligatorio cumplimiento. La presidenta de la Comisión de Fiscalización, Joana Cedeño, defendió el informe elaborado por el organismo parlamentario y dio a conocer las causales para llevar a juicio político a Tuárez y compañía. Y la causal número 4 es carecer de probidad notoria. Durante el debate fue evidente el uso de material audiovisual. Los asambleístas Juan Cárdenas y Marcelo Simbaña debatieron sobre el rol del Consejo de Participación Ciudadana. No hay absolutamente ninguna alteración en esa resolución. Se postuló como candidato al Consejo de Participación Ciudadana, presentando documentos falsos. Luego de 13 intervenciones, el debate concluyó con la censura y destitución de los 4 exconsejeros, quienes se principalizan son Javier Dávalos en reemplazo de Tuárez, David Rosero en vez de Gómez, Ivette Estupiñán en vez de Sintonio y Francisco Bravo, al ser el consejero más votado por los pueblos y nacionalidades, reemplaza a Rosa Chalá. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y con 92 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional censuró a la exministra de Salud, Verónica Espinosa. La reconsideración de la votación que se produjo el pasado martes fue propuesta por la asambleísta Mae Montaño y la misma recibió el respaldo de 89 legisladores. La asambleísta Montaño insistió en que la exfuncionaria incumplió con sus funciones mientras se desempeñó en el cargo de ministra de Salud. Y con el respaldo de 86 legisladores, el Pleno de la Asamblea Nacional se allanó a las observaciones que formuló el Ejecutivo en la objeción parcial al proyecto de ley derogatoria al denominado impuesto verde. Ahora la norma debe ser remitida al registro oficial para su promulgación y vigencia. La discusión del informe no vinculante que preparó la Comisión de Desarrollo Económico provocó la intervención de 6 parlamentarios. El ponente del documento, el asambleísta Homero Castañer, subrayó que los textos propuestos en la objeción parcial no alteraba el espíritu de la ley, sino que aclaraba el alcance de su articulado. En otro ámbito de la información, Odebrecht habría entregado $5 millones en sobornos en la construcción del Metro de Quito. La Comisión de Fiscalización investiga este caso dentro de la indagación denominada Arroz Verde y Lucas Majano. Hasta la Comisión de Fiscalización llegó Luis Eduardo Vivanco, quien detalló la última investigación de su portal digital, La Posta, sobre la entrega de supuestos sobornos por parte de la empresa Odebrecht para la adjudicación de contratos de obras en Ecuador. Vivanco indicó que a su portal digital se filtraron cerca de 33,000 documentos, mismos que luego de un proceso de depuración, 13,000 fueron validados. De ellos se conoció que a través del sistema denominado Drowsys, Odebrecht pagó sobornos para la construcción del Metro de Quito, bajo la administración de Mauricio Rodas. En el sistema de emails, empleados de la empresa brasileña, con nombres claves como Silver, Fred y Wilson, habrían gestionado los pagos relacionados con el metro de la capital. Recordemos que esta fue, y durante toda esta gran época de Odebrecht en el país, la obra más cuantiosa entregada a esa empresa en consorcio con Acciona. En un principio, la construcción del Metro de Quito fue presupuestado en alrededor de los $1.500 millones, pero culminó con un costo que bordeó los $2.009 millones. Odebrecht empieza a preparar el soborno. Empieza desde 2013 a existir registros de que Odebrecht empieza a cruzar correos entre sus funcionarios para poder gestionar los sobornos de Metro de Quito. Otro hallazgo, tras la filtración de los documentos, fue el pago de $915,000
en sobornos para la construcción de la Ruta Viva, bajo la administración del exalcalde Augusto Barrera. Este es uno de los 2 pagos que se hizo por Ruta Viva de Odebrecht, alcanzando los $2 millones. Pero en marzo de 2018, tras un año de indagaciones, los fiscales cerraron la investigación, aduciendo que no habían evidencias que permitan sostener la acusación de que la ejecución del Metro de Quito y la Ruta Viva habían sido manchadas por Odebrecht. Entonces, sí provoca decepción. Por su parte, la Comisión de Fiscalización elaborará un informe con estas revelaciones, mismo que será presentado al Pleno del Legislativo, señaló la asambleísta Joana Cedeño. Y posteriormente también a la Fiscalía y a la Contraloría, puesto que de lo que yo veo, la mayoría de las recomendaciones tienen que ver con estas 2 instituciones. La Comisión de Fiscalización se volverá a reunir en septiembre próximo para la elaboración del informe. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Aproximadamente $50 millones en pagos con bonos a los jubilados, $20 millones en inversión para el aumento de sueldos de docentes, fueron entre otras las cifras que expuso en la Comisión de Educación la ministra del ramo. La secretaria de Estado compareció en esta mesa legislativa para informar sobre la situación que actualmente enfrentan los docentes y el sistema educativo. La ministra de Educación, Montserrat Kramer, quien fue la tercera autoridad de esta cartera de Estado que comparece en la Comisión de Educación, expuso, entre otros temas, sobre el aumento de salarios a docentes, la alimentación escolar, la reapertura de las escuelas fiscales, el pago de compensaciones a maestros jubilados. Y sobre este último, informó que 967 docentes ya se han acogido a la compensación jubilar, con un monto de aproximadamente $50 millones. También explicó que 761 personas mayores de 70 años o con enfermedades catastróficas recibieron su compensación en efectivo. Y han sido beneficiados 967 jubilados con un monto de $49.703.517. Cabe recalcar que la provincia más beneficiada de todas ha sido precisamente la de Loja con 194, luego le siguen el Oro con 131, Tungurahua con 122 y así todas las demás. En otro orden informó que el proceso de recategorización inició en el 2014 y que al 25 de abril de este año más de 14.000 profesores han sido ascendidos con una inversión de $20.5 millones. El 25 de abril del 2019 se dispuso el ascenso de docentes con nombramiento permanente entre estos respectivos años. Y en ese sentido se favorecieron 14.000 en general, pero son 13.937 docentes que con una inversión del Estado de $20.5 millones. Lo que quiere decir que precisamente también durante este año se han visto beneficiados los derechos laborales de los docentes a través del proceso de recategorización. Mencionó además que mediante acuerdos con las comunidades ya se procedió a la reapertura de 11 escuelas fiscales y al momento se encuentran 361 en espera, de las 8.000 que fueron cerradas. Tenemos todo un proceso de acuerdo con la comunidad, hemos recibido 361 solicitudes a pesar de que hemos hecho mucho esfuerzo de acercamiento a las comunidades, pero 361 nos han confirmado su voluntad de reabrir y después de eso procedemos a ver la legalización de los predios, el estado de infraestructura, hacer los estudios, los análisis y estamos como hasta el momento 11 se han reaperturado y tenemos ya listos para las siguientes 70 que lo esperamos hacer muy próximamente, que ya está todo este proceso técnico previo ya realizado. Finalmente, la ministra se comprometió a asignar un representante de esta cartera de Estado, el cual participará con sus aportes y observaciones en la construcción de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, la cual ya lleva 2 años en la Comisión de Educación. Jennifer Carrera, TVL Noticias. Bien, amigas y amigos, momento de una pausa aquí en la emisión central de TVL Noticias. Sigan con nosotros. Regresamos con TVL Noticias, emisión central, luego de la siguiente pausa promocional. Gracias por continuar con nosotros, amigas y amigos. La Comisión Ocasional de Tránsito escuchó el alcance de varios proyectos de ley de iniciativa legislativa que servirán como insumos para la construcción del informe para segundo debate de las reformas a la Ley de Tránsito. El primer debate de la propuesta culminará en el Pleno luego del receso legislativo.
El asambleísta Patricio Donoso fue el primero en exponer el alcance de su proyecto de reformas a la ley de tránsito. Ahí manifestó que busca que se incorporen incentivos para quienes no cometan infracciones de tránsito. Por ejemplo, que al momento de renovar la licencia el trámite sea automático, en la misma categoría y sin trámites burocráticos. El ciudadano dice, si conduzco con precaución, me ahorraré harto tiempo al renovar mi licencia. Segundo, la gente que hace cola preguntará, ¿por qué esa otra persona no la hace? La respuesta será, es que no cometió infracciones. El asambleísta Juan Cárdenas, en cambio, propone que los gobiernos autónomos descentralizados participen del impuesto que generan las concesionarias de vehículos en las diferentes ciudades. Las ensambladoras y comercializadoras de vehículos automotores tramitarán la matrícula ante la autoridad competente del cantón, lugar de residencia del comprador. El presidente de la mesa legislativa aseguró que si bien el primer debate aún no se supera en el Pleno, la mesa legislativa desde ya define temas que generaron discusión sobre, por ejemplo, el transporte rural y la legalidad de las aplicaciones móviles del servicio de taxis. Miren, el tema de transporte comunitario, la propuesta de la clase amarilla identifica que solo sea transporte rural, pero sí están de acuerdo en que sea mixto para transportar personas y o carga. Entonces ya vamos llegando a un acuerdo. En el tema de las plataformas, el señor alcalde de Quito ha hecho un gran planteamiento en proponer una plataforma para los taxistas. He conversado con ellos, se mantiene un tema de que, y en eso comparto, de que no puede haber un trabajo desleal donde un chofer, por ejemplo, de una plataforma digital no sea profesional. El asambleísta Fafo Gavilanes adelantó que, según conversado con el presidente de la Asamblea, la continuación del primer debate de las reformas a la ley de tránsito será luego del receso legislativo. Lorena Espinosa, TVL Noticias. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, recibió al doctor Galo Cabanilla, rector de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, quien, acompañado del asambleísta Noralma Zambrano, expuso 2 proyectos de ley. El primero sobre la necesidad de democratizar el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el segundo acerca de las reformas laborales. Estas propuestas pasarán el procedimiento para posterior ser analizadas en la mesa legislativa respectiva. Nosotros es importante que la academia tenga también iniciativas en la construcción de las leyes que justamente vienen desde el pueblo, desde la ciudadanía, para llegar luego acá a la Asamblea. Así que para nosotros es importante porque ha habido algunas iniciativas, pero esta de aquí me parece muy importante porque es a propósito de una investigación que ha hecho la academia y tiene que ver sobre el tema del IES y la otra sobre el Código del Trabajo. Teniendo la democratización de la elección de los directores del IES, de los trabajadores así como de los empresarios, porque en este momento hay personajes que tienen 18, 20 años y nadie los conoce y no alzan la voz para nada en favor de los afiliados, que somos los verdaderos dueños del IES, porque somos los que aportamos, es sencillo. Y por el lado de las reformas laborales estamos fortaleciendo los conceptos de estabilidad laboral, porque consideramos que los trabajadores necesitan tener tranquilidad en sus trabajos, necesitan tener esa estabilidad que les permita pasar por la curva de experiencia, la curva de aprendizaje y de esa manera ser mucho más productivos. El asambleísta por la provincia de Imbabura, José Chalá, presentó un proyecto de ley marco para la creación de geoparques en el país. La propuesta, según explicó, busca proteger y aprovechar los beneficios de la naturaleza hacia los pueblos y nacionalidades del Ecuador. La iniciativa se enmarca en la designación de la provincia de Imbabura como geoparque el pasado 17 de abril por parte de la UNESCO. Es fundamental que nosotros tengamos presentes el cómo gestionar, cómo hacer una gestión territorial y cómo mantenemos al nivel de la conservación de la provincia, a través de la educación, a través de la conservación y el desarrollo sostenible, que son piezas claves. El objetivo de la estructura de esta ley tiene 2 títulos, 5 capítulos, una disposición general, 3 disposiciones transitorias, una disposición reformatoria a la ley de minería y una disposición final. ¿Cuál es el objetivo de nuestra ley?
La presente ley tiene como objetivo principal contar con un marco normativo que permita desarrollar el acompañamiento, la gestión, la conservación y la rectoría de los geoparques en el Ecuador. Con el fin de incentivar el deporte en el Ecuador, el gobierno nacional resolvió reducir el arancel de zapatos deportivos y dejar en cero el arancel para los implementos deportivos. La medida generó reacciones en el legislativo. La resolución del Comité de Comercio Exterior, mediante la que se establece la disminución de aranceles al 15% al calzado técnico y al 0% a los implementos deportivos, genera reacciones al interior de la Asamblea Nacional. Los legisladores y deportistas Sebastián Palacios y Dayana Pazley saludan la iniciativa del Ejecutivo, pues sostienen que si bien no es la solución para impulsar el deporte, la medida ayudará a reducir costos a los deportistas. Efectivamente, ayuda, impulsa la práctica del deporte porque genera más accesibilidad, más personas van a poder comprarse unos zapatos para hacer deporte, para hacer básquet, fútbol, tenis, más personas van a poder comprarse implementos a menor precio. Beneficia, como le digo, en cierta medida, pero no es lo que va a hacer que nuestros deportistas lleguen al medallero olímpico. Entonces, ¿es un incentivo que te salga un poco más barato una bicicleta? Sí, pero con eso no como, con eso no cumplo un sueño. El asambleísta Sebastián Palacio recordó también que de la mano a este tipo de medidas y con el fin de promover el deporte, en la Comisión de Salud se encuentra el proyecto de reformas a la ley del deporte, así como por parte del grupo parlamentario del tema, la conformación de mesas técnicas para promover incentivos de las empresas privadas que apoyen a deportistas. Lo que buscamos es una doble deducibilidad del impuesto a la renta, es decir, que si una empresa apoya a un deportista con $5,000, al final del año pueda deducir como si estuviera apoyando con 10,000. Esto es un incentivo tremendo para las empresas, sucede en otros países. Con la resolución del COMEX, el calzado especial, los cascos, raquetas, pelotas y demás artículos deportivos importados tendrán menores costos por la reducción de aranceles. Antes, el calzado técnico estaba grabado con un arancel mixto del 10% más $6 por cada par, mientras que los implementos tenían aranceles que iban del 25 al 30%. Como bicicletas, BMX, bicicross, imagínate, freestyle, bicicleta de ruta, de contrarreloj, solo por poner un deporte como ejemplo. Sí hay obviamente tecnología de punta que es fabricada en otros países y hay que importar. Por eso sí es importante la eliminación de aranceles para que puedas adquirirlo. La disposición no se limita a federaciones o asociaciones deportivas ni es exclusiva de deportistas profesionales, sino más bien está dirigida a todos los comerciantes que importan este tipo de productos. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y en otro ámbito de la información, el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, cumple agenda de actividades en la provincia de Los Ríos. Allí se encuentra nuestra compañera Tatiana Sonnenholzner, quien nos amplía la información. ¿Qué tal, amigos? Saludos desde Quevedo, donde el presidente de la Asamblea Nacional, el ingeniero César Litardo, mantiene una agenda en esta provincia. Empezó con un conversatorio con los medios de la provincia y posterior a ello se trasladará a la parroquia 24 de mayo para llevar a cabo un almuerzo con los ciudadanos de este sector, autoridades y otros asambleístas. Ya me encuentro junto a Mónica, quien es una de las integrantes que ha organizado todo para llevar a cabo este almuerzo. Mónica, buenos días, bienvenida a la televisión legislativa. ¿Qué se siente recibir al Parlamento en esta que además de su ciudad? Buenos días a todo mi Ecuador y que más a nuestro querido Cantón Quevedo. Claro, es un orgullo porque nuestro asambleísta, presidente de la Asamblea Nacional es de aquí de nuestro Quevedo. Qué más sentirnos orgullosos con él y tenerlo justamente ahorita en estos momentos aquí en nuestra parroquia 24 de mayo, sector Galo Plaza. Y para recibirlo ha preparado un exquisito plato que desde ya lo podemos oler. Cuéntenos un poquito cuál será el menú para recibir a las autoridades y al presidente de la Asamblea. Sí, le hemos hecho un plato exquisito para él, que como es quevedeño, le hemos hecho un almuerzo tan rico como un seco de pollo, acompañado con sus maduritos como a él le gusta. Nosotros ya sabemos las cosas que a él le gusta y por eso le hemos hecho su rico almuerzo.
Bien, gracias Mónica por compartir este espacio con nosotros. Podemos ver que ya todo se está organizando en la parroquia 24 de mayo para recibir al titular del Parlamento. Tiene también previsto trasladarse a otros lugares aquí en la ciudad de Quevedo. Está previsto también la inauguración del puente Lulú y se reunirá también con el sindicato de choferes. Les cuento además que el presidente del Parlamento también mantendrá una agenda en Quevedo este viernes y en el cantón de Baba, donde visitará distintos hospitales de este sector. Bien, esta es un poco de la información que les podemos llevar hasta esta hora. Les mantendremos al tanto de las actividades que tendrá el presidente de la Asamblea Nacional en su provincia. Gracias, Tatiana, por la información. Gracias, amigas y amigos. Aquí cerramos la emisión central de TVL Noticias. Que tengan una buena tarde. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.